Hola, sean bienvenidos a la nueva disertación astronómica. Hablan con Jerónimo Arboleda Sosa, educador del Observatorio Astronómico del ITM, y Luis Fernando Campo, instrumentador científico del observatorio. Fer, me enteré que este 23 de noviembre de 2024 se cumplieron los 100 años de que el New York Times habló de los universos islas. Te pregunto, ¿qué son estos o qué nos puedes contar o contextualizar acerca de esto? Bueno, lo que realmente la efeméride se refiere a que hace 100 años, por ahí en 1920, se empezó algo que llamó el Gran Debate. El Gran Debate era que se empezaba a rumorar, y que tenía unas bases sólidas, que realmente nuestra galaxia no era todo lo que había en el universo, o sea, sino que era una de tantas. Entonces, vamos a ver que tenemos que contextualizar realmente el tema. ¿Por qué razón? Porque en la antigüedad teníamos obviamente una idea muy diferente, que la Tierra era el centro del universo, por ejemplo. Esa era una idea de quién, de Ptolomeo, ¿cierto? Ptolomeo. Ya Que es el modelo geocentrista, que es correcto. pues llámame loco, pero a mí me parece un modelo hasta razonable, porque uno sin tener las herramientas para observar, Claro. uno que está notando que todo gira alrededor de uno está Sí. notando el sol Es que de pasa. hecho, mirarlo acá en esta esfera, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, esta es la Tierra, y aquí vemos algunas constelaciones, ahí, pues uno está en el centro de la Tierra y uno lo que ve simplemente es el cielo, no más, ¿cierto? Era muy difícil porque no habían herramientas para hacer cálculos ni mediciones, entonces esos matemáticos o estos observadores más bien, se les da mucho mérito porque hacían eso a través del análisis, de las observaciones más simples. Claro. Por ejemplo, en la antigüedad el hombre primitivo tenía como concepto que lo que eran los rayos, las nubes, las estrellas estaban en el mismo plano. O sea, que todos estaban en el mismo lugar. Pues todos están en la bóveda celeste, La bóveda celeste. que es esta burbuja imaginaria que cubre la Tierra. Sí, es como la idea también de los egipcios también, que tenían como unos dioses que abrazaban, que era la madre del universo, una diosa egipcia, abrazada del universo y lo cobijaba. Y ahí estaban las estrellas, la nube y los planetas. Ah, qué bonito. Y te pregunto, ¿cuándo se rompió esta idea o quién? Bueno, entonces ya para Ptolomeo era obviamente una idea muy, digamos, la idea de la iglesia, en ese caso la iglesia católica, que era la que tenía ya el poder por allá en el año 1200, estamos hablando. Entonces se tomó esa idea, pero ya se empezaban a tener obviamente otras visiones. Por ejemplo, ya Nicolás Copérnico, es un polaco, él él había propuesto que realmente había otra razón, y es que realmente la Tierra no era el centro, sino que la Tierra correspondía a un planeta, tantos como estaban en el cielo como él observaba, que era Júpiter, Saturno, Marte, por ejemplo, Venus. Entonces eran los que se podían observar en esa época, que ni Mercurio era tan fácil, pero se lograba ver. Bueno, entonces si teníamos ese concepto, pues se empezó como a hacer como un análisis de por qué se tomaban estos astros como alrededor de la Tierra. O sea, era muy normal tener esta visión, ¿cierto? Bueno, Y estas, pues estos efectos de estas órbitas eran mencionados a través de los epiciclos, que sí. eran, pues, que la verdad uno ve el modelo, la forma en la que están los epiciclos, y es muy complejo para poder describir, por ejemplo, los movimientos retrógrados, lo Claro. de que estén más próximos los planetas a nosotros. Sí, era muy acomodado realmente a una visión porque no tenían más opciones. Eran muy acomodados a lo que nos daba realmente o lo que tenían en su momento. O sea, si era una visión teológica, obviamente, entonces decían que el Dios era el creador de todo en su momento y que a partir de ahí todo obedecía a una ley, digámoslo así, celestial. Okay. Bueno, entonces al no tener pues más bases, pues era muy difícil interpretarlo de otra manera. Ya cuando digámoslo ahí, que Ptolomeo pasó como a segundo grado, pero ya ha sido también muchos años atrás, estamos hablando de siglo V antes de Cristo, por ejemplo, se hablaba de Iseas, por ejemplo, Y zetas. Isetas y Plutarco. Sí. Ya hablaban que la Tierra no era el centro y era muy atrás en el tiempo. Sí, sí. Ellos decían que, pues, ya habían analizado que es la Tierra la que se mueve. La que se mueve alrededor del Sol, por Ok. ejemplo. Entonces eso ya tenía, pero como volvemos al tema, era la iglesia la que tenía en ese momento su poder. Entonces ya este señor pues era un muy alfil de la iglesia,
digámoslo así, Copérnico, él toda la vida vivió de la iglesia. Entonces él no podía como patear, digámoslo así, el porte de la comida y tirarle contra la iglesia. Entonces lo que él hacía era que se tardó 40 años en proponer el tema y él ya lo tenía muy claro. Cuando le surgió a él como la idea, cuando hizo una observación con otro matemático que era realmente un astrólogo, el que hacía las predicciones a los reyes de cómo debían de ser las acciones para que les fuera bien en su reinado, por ejemplo. Era un astrólogo y matemático y él hizo una observación que era Novora, este señor Novora, un italiano, y él hicieron una observación de la ocultación de la estrella Aldebarán por la luna. Entonces, claro, si nosotros suponemos que todos los astros están en el mismo plano y es la Tierra la que está en el centro, ¿por qué una estrella se va a ocultar detrás de la luna? ¿Cierto? Entonces eso causaba mucha inquietud. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, a partir de ahí, pues eso les afianzó ya la idea que tenían. Lo publicó inclusive por allá en el año 1530, algo ahí. Él sacó un panfleto, una hojita realmente, de 6 páginas, pero se lo dio precisamente a las personas ilustradas. ¿Por qué razón? Porque si en esa época... No tenían todos esos sesgos, por ejemplo, de parte de la iglesia. Sí, y él tenía más bien ese precepto, que si eso lo sacaba al público, si era gente que no tenía estudios de ningún tipo, pues obviamente lo van a quemar de una vez en la hoguera, ¿cierto? Claro. Entonces él era el temor de Copérnico, afirmar tal cosa. Entonces él lo que hizo fue, primero mostrarlo a unas personas, sacó unos cuantos nomás, y esas personas lo vieron muy lógico y no le pusieron mayor atención al tema, pero sí les causó obviamente la inquietud. Entonces eran unos grupos de sabios, digámoslo así, que se muevan en ese gremio, que eran muy pocos. Ya lo que causó, digámoslo así, el estupor en la iglesia fue mucho tiempo después, cuando ya él publicó antes de morirse, estamos hablando él murió en 1543, y él publicó el tratado ya completo, y ya decía realmente, y eso pues que hablando muy bien de la iglesia, diciendo no, es que realmente la Tierra es la que hace esto, y llevo 40 años haciendo las observaciones y hemos observado que ya los planetas tienen, por ejemplo, Mercurio tiene 88 días de rotación, de traslación alrededor del Sol, Venus también, la Tierra le calculó también, eran muy precisos los datos que ya tenía en su momento. Okay, de todos los planetas que se conocían ya estaba como el listado sí. de los años correspondientes. Sí, y era muy cercano a la realidad, sí. A los presentes. ¿Cuál fue el error? Digamos la idea de Copérnico, que se basó en que las órbitas eran circulares, okay. Que ya sabemos que no lo son, ¿cierto? Sí, el que desmintió esto fue Johannes Kepler, sí. Que nos dijo que esas órbitas realmente son elípticas. Sí, es así y lo demostró matemáticamente, okay. ¿Cierto? Con las observaciones obviamente de Tycho Brahe. Bueno, entonces a partir de ahí pues ya eso causó un revuelo porque hacia el año 1610-16 que ya Galileo Galilei empezó a usar el telescopio, ya lo afirmó claramente, él ya lo tenía muy claro, Galileo. Sin embargo, él lo dijo, porque ya con el telescopio él hizo sus gráficos, sus dibujos, y dijo, no, es que realmente este objeto, si tiene proyecta una sombra de esta manera es porque... y hay un movimiento por ejemplo, de las con los anillos de Saturno, lo poco que él alcanzaba a ver, sí. Estas sombras que se generan entre los anillos y el planeta solamente se pueden dar si está respecto al Sol. Exacto, hay una sombra. Pues lo que a él le afectó mucho la vista observar, por ejemplo, a Venus y a Mercurio, que estos planetas también cuentan con fases. Sí. Que, pues, y todo esto solamente se puede dar si está la luz del Sol dándole la cara a un costado, es correcto, sí. Proyectando sombras. Entonces, claro, ahí en ese punto realmente ahí se prohibió el libro de Copérnico. Ahí sí, antes no hubo problema, cuando él se murió, estamos hablando de 15, 20 años antes. Y ya cuando Galileo lo afirmó, ahí sí ese libro fue prohibido. Claro, porque anteriormente era como una curiosidad entre los eruditos de la época. Sí, sino que ya hablaba mal contradecía en este caso la iglesia, obviamente que ya desobedecía realmente a la ley divina, que era lo que pretendían ellos inicialmente. Okay. Entonces mire que desde la antigüedad hasta acá, estamos hablando de solo 100 años atrás, realmente hubo un oscurantismo en la ciencia muy marcado por la religión en general, digámoslo así. Pero ya hacia acá, pues llevamos 100 años y se puede decir que se ha avanzado mucho, pero hay otras cosas que de pronto no tanto. O sea, si nosotros llegamos al gran debate que te mencionaba ahora, el gran debate se dio por dos astrónomos muy importantes, que es Harlow Shapley,
de Monte Wilson, un observatorio del Monte Wilson y Herbert Curtis, que era su astrónomo de Halley. En este caso, ellos tenían dos posiciones muy contrarias. Era que Shapley decía, no, el universo es único, está la galaxia y todo lo que vemos dentro de nuestra propia galaxia pertenece a la galaxia. Y ese era todo el universo, o sea, que no existían más opciones. Todo está englobado a la Vía Láctea. Sí, a la Vía Láctea. Entonces, a partir de ahí no se permitía, ya mientras que Herbert Curtis decía, no, son objetos diferentes. ¿Cierto? Fer, entonces, sabiendo que estaban estas dos perspectivas, lo de que solamente está la Vía Láctea o que podía haber más, ¿cómo se desmintió esto? ¿Quién pudo observarlo? ¿Quién pudo desmentirlo? Bueno, ya para el año 1923, después de 3 años del gran debate, ya este señor Edwin Hubble tenía acceso al telescopio de Monte Wilson, un telescopio de 100 pulgadas. Muy grande. Bastante. Entonces el telescopio tenía obviamente una gran capacidad, pero entonces el límite era bueno, ¿cómo decidir si el objeto era o no distante? El que hizo buscar un estándar, que llamaban las candelas de estándar, se le establecían. Que de hecho eso es una medida, pues es algo muy complicado para el universo, poder determinar esas distancias, porque no es como acá en la Tierra que podemos tener objetos, pues tenemos por ejemplo un metro que nos dice exactamente cuánto es. Que es el paralaje, sí. Inicialmente las distancias se medían en paralaje, que eran según el ángulo que daba. Entonces un objeto que está muy distante, el ángulo que se obtiene es muy pequeño, entonces el paralaje es mínimo, ¿cierto? Entonces era muy difícil hacerlo de esa manera, entonces necesitaba un punto de referencia, que eran las candelas de estándar. Entonces lo que sucedió ahí era que él se basó, increíblemente, en datos que ya había recopilado Henrietta Leavitt 10 años atrás, una astrónoma, o sea, increíble. Ella era la que tenía la solución y nunca pues le fue. ¿Y ella qué fue lo que observó? Ella hizo una observación muy práctica, era que observaba estrellas en muchos objetos distantes, por ejemplo en la galaxia de Magallanes, que son nubes, les llamaban pues nubes, porque pensaban que eran nubes, pero son galaxias satélites, que eran estrellas que tenían un periodo específico de brillo, que eran variables. Es periodo variable, subía y bajaba el brillo. Estas candelas son esas estrellas que brillan periódicamente, Sí. que son de hecho estrellas moribundas. Sí, pero en este caso estamos hablando de unas cefeidas, que eran unas estrellas que tienen un brillo muy fuerte y que en cierto periodo predecible bajaban otra vez. Y fue precisamente con un análisis que hizo Shapley, que él decía que esas estrellas correspondían que si hacíamos un inverso del cuadrado de la luminosidad, siempre volvían a un estándar. Ahora es estándar. Y a partir de estándar fue que supo que no importa la distancia que esté la estrella, siempre se va a predecir cómo va a ser el comportamiento. A partir de ese supo que... Porque precisamente que el brillo, por esta ley que nos comentas, que el brillo va disminuyendo al cuadrado respecto a la distancia pues que incrementa lineal. Exactamente, entonces si la estrella tenía ese comportamiento y era muy débil por esa distancia, era que él era el mismo tipo de estrella, pero a una distancia mucho mayor. Entonces a partir de ahí se resolvió el gran debate, con esa resolución de observación realmente de Henrietta Leavitt, importantísimo. Y he escuchado que se determinó esto, fue observando Andrómeda, que Andrómeda fue como nuestra guía de expandir él observó varias estrellas de Andrómeda y ya con eso pudo calcular que si hay estrellas de ese tipo en nuestra galaxia. Y en Andrómeda ya pudo inclusive determinar la distancia real de Andrómeda, estaba muy cercana a la que él decía. Es más, él dijo esto, a partir de ahí él pudo concluir que Andrómeda estaba expandiendo, el universo estaba expandiendo, Andrómeda estaba realmente acercando a nosotros, mientras que había otras galaxias que estaban alejándose. Por ejemplo, él lo observó también en M33, otra galaxia, y observó esas mismas estrellas, pero esa galaxia estaba alejando. Eso está muy chévere. Pues como ha evolucionado todo este sesgo acerca de cómo se comporta nuestro universo. Exactamente, entonces miren que apenas de 100 años acá, pues no es que haya avanzado mucho, la tecnología avanzó bastante, pero hasta ahí, digámoslo ahí, que todavía se tienen conceptos muy eclesiales con respecto al universo, pero mira que aún así se nota mucho la evolución porque lo que comentamos es que hay personajes de hace pues casi 2000 años que habían medio asumido estas condiciones, y hace 500 años fue que se empezó a escribir. Incluso ahí se llama la tendencia al copernicalismo, se refiere a eso, ¿cierto? De pronto ¿a qué refiere? Es que copernicalismo es que se suponía que, o se dice,
que a mayor conocimiento que tengamos en teoría podamos tener más análisis y seguir más adelante, pero realmente no, si nosotros analizamos actualmente, no, porque la gente tiene mucho acceso al conocimiento, las redes, por ejemplo, pero no quiere decir que eso sea proporcional. ¿Listo? Ok. Pero el copernicalismo sí es que se tiene más avance a medida que tenemos más conocimiento. Ok, eso está muy chévere. Y ya la Tierra no es el centro del universo. Inicialmente era el centro del universo, luego fue desplazada, relegada como un planeta más. Luego era el Sol, que era el centro del Sí. universo, con el modelo heliocentrista. Exactamente, y ya después vimos que hay muchos soles, y ya después que nuestra galaxia no es la del centro, entonces ya quedamos relegados a una esquina. Sí, Es el claro. copernicalismo. Y que no hay, de hecho, ningún centro. Pues el No, no universo existe se como expande para todos lados. Ajá, es así. Ok. Pero quieres Pues saber ya son cuándo 100 años, está- no, realmente son 100 años ya de ese gran descubrimiento, estamos hablando de el 23 de noviembre de 1924. Ujú. Pero bueno, les agradecemos mucho por haberse quedado en esta disertación astronómica. Recuerden que siempre pueden venir al Observatorio Astronómico del ITM a seguir preguntando, a seguir aprendiendo. Nosotros siempre estaremos muy agradecidos de que pregunten y de contestarles. Entonces, los esperamos.